Y nos acompaña ya aquí el sociólogo Patricio Carpio, él es catedrático universitario, analista político. Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues vemos a diario denuncias de esta naturaleza, la última, el caso Arroz Verde, pero parecería de alguna manera que los ecuatorianos, las ecuatorianas, ante estas denuncias constantes y permanentes, prácticamente estamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos ante este tipo de hechos. Muchas gracias, Rosana, por la invitación. Sí, yo creo que acabas de señalar el punto neurálgico que pasa en Ecuador en relación a la corrupción. El tema es que cuando la corrupción, como el cáncer, ha producido una metástasis en la vida nacional y cuando ha penetrado las estructuras del Estado, pues ahí las cosas ya son mucho más complejas. Y el problema grave que tenemos es que la ciudadanía empieza a ser indiferente frente a los temas de corrupción. De hecho, yo ahí debería señalar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema que ha contaminado casi todas las esferas del Estado, de este gobierno, de los gobiernos anteriores, etcétera. Y queda por preguntarse quién está libre de corrupción. Y entonces ahí veo que se desarrollan unas estrategias comunicacionales, mediáticas, muy astutas, digamos, que siguen la línea del gobierno correísta, es decir, a cada evento poner en la agenda pública otro evento. Y así nos tienen a los ecuatorianos divagando en torno a temas que avanzan un tramo y luego se desvanecen. Sí, porque además, ¿no? Parece que todas estas denuncias se quedan en eso, justamente en la denuncia, se queda en la agenda de la semana de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las conversaciones, pero hacia dónde quisiéramos llegar, hacia dónde quisiéramos avanzar es justamente al cumplimiento de este compromiso del presidente de la República, del gobierno nacional, de esta cirugía mayor a la corrupción, es decir, queremos resultados, queremos la recuperación de los dineros, queremos a los responsables de vuelta en el país, queremos a los responsables en las cárceles. Creo que eso no va a ocurrir, creo que el gobierno ya ha dado muestras claras de que eso queda en stand-by. Y vale comentar, por ejemplo, cuando ahora que el doctor Trujillo no está entre los ecuatorianos con nosotros, el Consejo de Participación de Anticorrupción, la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Esa comisión era la que llevaba la bandera de las grandes denuncias y todo, igual que el periodista Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que ocurrió en la primera gestión que hizo Moreno? Poner una comisión nacional anticorrupción, donde recuerdo estuvo la ministra de Justicia, algunos rectores de las universidades, personajes. ¿Qué avanzó esa comisión? Absolutamente nada. Luego se puso un ministro, alguien con categoría de ministro, para que sea el representante de la lucha contra la corrupción, y es un cuencano, Iván Granda, ¿no? Ahora con esta famosa Secretaría Anticorrupción, que sería un brazo del Ejecutivo. Sí, y tampoco ha pasado más que declaraciones permanentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y ahora con bombos y platillos se anunció y se nombró una comisión internacional de expertos para la lucha contra la corrupción. Nos enteramos y se ha presentado así la cuestión. Son un grupo de expertos efectivamente en temas anticorrupción que darán recomendaciones al gobierno sobre cómo luchar contra la corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mientras tanto, hay denuncias en firme con la suficiente documentación para luchar contra la corrupción y que cojan a los pillos, como es las denuncias que ha hecho Fernando Villavicencio y todo el caso. Eso quiere decir que tenemos una justicia quizás negligente, lenta, porque nos preguntamos qué pasa con la justicia ecuatoriana cuando vemos situaciones de casos muy similares a los de Ecuador en otros países. Vemos el caso de Brasil, vemos el caso de Perú, vemos y una serie de otros casos en los que efectivamente ya se puede
pueden ver resultados, incluso la recuperación de los recursos mal habidos o los recursos de en este caso, de actos irregulares e ilícitos. Se viene una segunda cosa que la gente, y creo que ningún analista lo hace, es este tema de la descorreización del Estado. Fíjese usted, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ¿qué es lo que ha hecho? Descorreizar el aparato estatal y plantearse una reinstitucionalización. Sin embargo, lo que ha ocurrido es, efectivamente, se ha sacado a todos los correístas del Estado, o a todos, algunos deben estar solapados por ahí escondidos, pero ¿qué se ha puesto en su reemplazo y hacia dónde? Y entonces vamos a ver que los temas de justicia, de contraloría, de procuraduría, de todos los órganos de control siguen funcionando con la misma miopía, ceguera parcial, para solucionar estos problemas. Entonces hacemos grandes bombas mediáticas y procesos políticos, etcétera, etcétera, y al Ecuador no le pasa nada. Y sin embargo, ¿quién está cosechando de todos estos procesos? ¿Quién está cosechando? Pues vemos que el Ecuador se ha embarcado en un proceso de reformas laborales, estamos en la reforma de la ley de minería, en una serie de cuestiones, y es claramente visible que quienes están cosechando es la derecha ecuatoriana. Ya se tomaron la Asamblea Nacional, tienen tomados el Consejo Nacional Electoral y muchas otras instituciones, y entonces se va arreglando el país para que venga otro sector, el recambio político, el péndulo en el caso del Ecuador con la derecha, que ahora ya está gobernando y que preparan para gobernarse plenamente en el 2021, pero no se resuelven los problemas que los ecuatorianos reclamamos. Y este será quizás, tal vez, Patricio, un reto para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos miembros fueron electos a través de las urnas en el último proceso electoral. Sin embargo, en un contexto en el que el propio Julio César Trujillo, antes de su fallecimiento, había advertido la necesidad de que este consejo definitivamente debe desaparecer, e incluso él mismo arrancó ya una recolección de firmas para aquello. Pero será un reto para este consejo, como una de sus atribuciones, el tema de la lucha y el combate a la corrupción. ¿O no tendrá mucho que hacer y cómo hacer? Yo creo esa segunda parte, no soy optimista. Creo que la idea con la que fue concebida el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue otra, fue quitarle a la Asamblea y a los partidos políticos el poder para designar autoridades de control y para hacer un tipo de fiscalización y viabilizar la participación ciudadana y el control social. Sin embargo, ya es claro que eso no funcionó. Y tengo que decirlo desde mi propia perspectiva, por cierto, que no funcionará. Entonces, yo sí creo... El Consejo debe desaparecer. Yo creo, y en eso de las pocas cosas que coincido con Julio César Trujillo, es que sí, debe desaparecer. Debe desaparecer porque no tiene razón de ser, excepto que haya una reforma constitucional y tal vez se le den otras atribuciones y otra forma de conformación, de tal suerte que sea efectivamente una instancia ciudadana, pero ha sido una instancia de control político por parte del gobierno anterior y de este. Podemos decir, Patricio, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de alguna manera ha marcado las decisiones y las últimas propuestas del gobierno nacional. Tú mismo hacías referencia hace un instante, todas estas reformas laborales, todo lo que está sucediendo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las propuestas que en su momento llegaron a hacerse públicas, algunas posibilidades que se estarían barajando al interior de este organismo del IES, y dialogábamos en el informativo previo a este con Nelson Erazo también sobre todas estas preocupaciones que hay en torno al tema de la nueva jornada laboral, los nuevos
requisitos o posibilidades que tendrían las empresas para contratar personal en otras condiciones que, según se ha advertido, vendrían perjudicando los derechos de los trabajadores y, en fin, una serie de cuestiones. El tema que está ocurriendo también con los internos de las distintas carreras de ciencias médicas. Lo que estamos viendo, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Hacia dónde apunta el gobierno nacional con esto? Voy a hacer una analogía. Todos hemos estado, o una gran cantidad de la población planetaria ha estado metido estos días en el tema del Juego de Tronos. Ah, sí, Game of Thrones. Sí, desde una perspectiva de la sociología política, el Juego de Tronos nos muestra algo de cómo funcionan las sociedades. Juego de Tronos nos muestra la lucha entre la nobleza, la realeza, por acceder a mayor poder y por controlar sus reinos. Pero ¿quién es el gran ausente en esa serie? Es el pueblo, y es en general la población que en muy pocos casos se la vio como protagonista. Casi ahí hay una ausencia de protagonismo. En la política real en la que vivimos actualmente, vivimos una doble dimensión de Juego de Tronos. La una a nivel geopolítico global, digamos, los intereses entre las potencias que hoy están en la escena, Estados Unidos, por supuesto, China, Rusia, y detrás la Unión Europea, Japón, etcétera. Entonces, en ese juego de geopolítica, cuando Brasil pierde el control, digamos, la perspectiva de convertirse en un polo regional semiautónomo, y entra a la derecha, entonces se cae la posibilidad de que China y de América Latina tengan un protagonismo más potente. Y en esa lógica entra el Ecuador. El Ecuador, con la descorreización, gira su eje hacia los Estados Unidos, sin decir que se descarte los negocios con China. Sin embargo, el grueso está hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que se disputa desde la perspectiva geopolítica? Y no me voy a acelerar, a prolongar sobre eso, sino bajarnos al caso ecuatoriano. Lo que se disputa son los recursos de cada país, minería, etcétera. Y entonces, en el caso del Ecuador, ese giro hacia el Fondo Monetario Internacional implica el Juego de Tronos ya a nivel nacional, donde las élites se acomodan o se reacomodan y se alinean con Estados Unidos y sus transnacionales. Ahí, ¿qué es lo que se juega? Se juega, por supuesto, los intereses de los empresarios, la flexibilización laboral, con el título que quiera. No es más que darle el control sobre el trabajo a la empresa, sin lugar a dudas. Y lo segundo, para ser concreto, el tema de la flexibilización o de la reforma a la ley de minería, donde se allana el camino para la entrada o para la explotación de los recursos naturales de nuestro país por las empresas transnacionales. Incluso se plantea la eliminación de la consulta popular y la consulta previa. Exactamente, a eso voy. Ya se lo hizo en Colombia, se lo está planteando en Bolivia, en Brasil creo que está por eliminarse, y en el caso del Ecuador igual, porque la Constitución del 2008, que a la larga, no sé si ya en este año, en el siguiente o en el 2021, lo eliminarán definitivamente, pero los derechos que ahí se consagran, definitivamente estamos en regresión. Y la consulta previa, que fue un gran avance, Alberto Acosta planteaba que la consulta sea además vinculante, pero eso no pasó porque Correa se opuso. Ahora ya ni siquiera la consulta previa, libre e informada, ahora pasa a ser un gran escollo
para los intereses del gobierno. Y justamente, Patricio, en honor al tiempo, ya de forma muy concreta, en este contexto y en esta coyuntura política y económica nacional, ¿cuáles son los retos en el caso de Cuenca y la provincia de la Azuay con sus nuevas autoridades? Dos cosas. La primera, para ligar con lo que estuvimos conversando anteriormente. La primera es el tema del posicionamiento que deben tener las autoridades con sus respectivos consejos respecto al tema de la minería. En el caso de la Azuay es básicamente importante porque de los 5 proyectos estratégicos mineros, 2 están en el Azuay. Entonces, ahí no es tan simple como lo ha planteado el gobierno con sus voceros. Si es que no se permite la minería en Girón, se mueve las excavaciones y todo Cuenca. El proceso al Cantón Cuenca y listo, y Girón queda libre de minería. No, las reacciones que ha tenido el gobierno a favor de la minería y de las transnacionales son claramente antidemocráticas y anticonstitucionales. Entonces, el reto de los gobiernos locales es, en primer término, ese posicionamiento y del alcalde Palacios, mucho más todavía en términos de que ha tenido una actitud bastante tibia respecto a este tema. El segundo reto, y con esto redondeo, digamos, es un tema más de tipo político, que le llamaría el tema de ubicación de los gobiernos, de las autoridades recién electas. En el caso de la prefectura, el caso del prefecto y de la viceprefecta, tienen un reto muy, muy significativo como representantes de lo poco que nos queda de izquierda en el país. Y más aún, con Yacu Pérez, el tema de ser un representante de los movimientos indígenas y que ha levantado la bandera del buen vivir, del summa causa y de la lucha por el agua, etcétera. Sostener eso va a ser muy complicado. Entonces, sostener eso desde el gobierno provincial, porque una cosa es pararse en una esquina, hacer una manifestación, pasar recorriendo la provincia con las comunidades, etcétera, y otra cosa es con guitarra, como decimos, peor aún siendo toda la vida habiendo tenido una práctica contestataria al sistema establecido. Y en el caso de la alcaldía, igual un reto muy complejo, que es el hacer una migración entre lo que significa la administración de 1, 2 o 3 empresas hacia la administración de una ciudad donde se requiere apertura, tener mirada y oídos hacia todos los sectores para lograr una buena gobernabilidad. Y por último, los dos tienen una tarea que todavía no vemos. ¿Cuál es el proyecto de provincia y cuál es el proyecto de ciudad que estamos todos atentos para ver y reaccionar? Bien, queremos agradecer la presencia del sociólogo Patricio Carpio. Él es catedrático universitario, analista político.